7:40 de la mañana, amigos, me encuentro con el congresista de Peronos por el Cambio, Guido Lombardi, que, bueno, despedía el día de ayer en Twitter, dice, domingo de citas, 3 recomendaciones sencillas que ayudan a la felicidad. Perdona rápido, besa despacio y ríe fuerte. No le voy a preguntar por la número 2 y por la número 3, pero sí le voy a preguntar si en Peronos por el Cambio están perdonando rápido adentro algunos congresistas de la bancada. Guido, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias. Has hecho que la entrevista comience con una carcajada, recordando. Por lo menos ríe fuerte. Ese tuit dominical. Pero hay cosas que no se pueden perdonar. Qué yo no puedo hablar de temas que hoy se van a definir en la bancada. Hemos decidido mantener una reserva muy especial sobre el caso. Creo que hay temas importantes en el país y que este asunto interno de la bancada, doloroso y delicado, no debería distraernos de que estamos en la semana de la PEC, por ejemplo. Efectivamente, el Perú va a ser escenario de una cumbre importantísima en tiempos delicados, además con la elección de Trump, y para allá vamos. Pero sí permítanme insistir, sin que usted tenga que ser pues infidentes, bueno, ¿qué hacer con un personaje como Roberto Vieira? Si a uno mismo desde fuera como periodista dice, oiga, y este señor... El señor no era conocido, era un actor de segunda o tercera fila, ¿no?, en el fujimorismo. Termina de congresista, hay que recordarlo siempre, porque Cayetana Aljovín se retira en principio de la lista y él era el accesitario, porque claro, uno le llama la atención porque en el número 3 además han sido muy cuestionadas algunas designaciones que caían en la cancha del partido, ¿no?, y de Gilbert Violeta, pero en este caso hay que aclarar que él era accesitario. Y todo lo que hace es buscar problemas, en lugar de hacerse, digamos, un trabajo parlamentario, ¿no?, encargarse de un proyecto de ley que pueda tener, digamos, apoyo de la ciudadanía. Un personaje particular, ¿no? Lamentable realmente el papel de este señor Vieira. Usted lo ha dicho. Pero no, no debe ser nada fácil, digamos, de manejar, ¿no? Siempre hay personajes que van más allá de lo díscolo, ¿no? Es complicado. Ahora, si termina él porque pareciera que él está, ya que tengo que seguir con el monólogo para arrancarle algo antes de entrar a los otros temas, pero pareciera que él está tratando de precipitar una salida, pero yo, en fin, si lo conociera, si fuera cercano, le diría, oiga, Fuerza Popular no creo que lo vaya a recibir. O sea, Fuerza Popular está valorando mucho el tema de disciplina interna. Él ha rescatado temas como el autogolpe, como los jueces sin rostro. O sea, los propios temas que el fujimorismo quiere dejar en el pasado, él los rescata. Entonces tampoco creo que lo reciban pues con las puertas abiertas, ¿no? Él debería, para terminar esta parte... No es posible recibirlo, además, porque ya está aprobada la ley contra el transfugismo. Ya, o sea, quedaría aislado, ¿no? Es un juego bien particular el de Vieira. ¿Cuál es su apreciación al respecto para terminar esta parte? El juego que ha venido jugando, que es el mediático, ¿no? Entonces, precisamente porque va a quedar aislado los medios y en la medida en que ustedes le den cabida, también hará su juego. Ocurre, ¿no? Ocurre que estamos en un circuito de medios donde quien quiere asumir ese papel tiene eco, pero al final termina en la calle, ¿no? O sea, la propia señora Vilcatoma ha quedado, ¿no?, en el aire cuando pues ella tenía pues aspiraciones políticas mucho más intensivas. A ver, quería antes de entrar al tema APEC conversarles sobre otro asunto que ha merecido su atención, que es el tema con la alcaldía de Lima. Ustedes han... Perdónenme, sí, Enrique, yo no soy un especialista en APEC. Me parece que para el país es importantísimo que se realice esta cita. Vamos a tener al presidente de China y que ahora visto, todos somos generales después de la batalla. Qué inteligente Kuczynski de ir a China, aún antes de que hubiera certeza sobre lo de Trump, porque efectivamente allí vamos a tener un socio muy complicado y Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Hay que mirar ahora, pero y APEC hoy en Lima significa eso. Va a estar Xi Jinping, el presidente de China, no solo por APEC, sino en visita de Estado. En visita de Estado. Retribuyendo la que ahora, hizo el presidente Kuczynski. Pero evidentemente la elección de Trump remece el temario pues de APEC, en el sentido que si algún caballito de batalla tiene esta cita es el TPP, ¿no? Claro. Y de hecho... No, y cada uno de los tratados de libre comercio que los miembros de APEC tienen con Estados Unidos. es toda una incertidumbre, o sea, ¿no?
Trump, los aunque aranceles no que puede esté- imponerle aunque no esté a México. presente físicamente en la reunión de Es- APEC, va a ser la... un personaje de la reunión, ¿no? Ahora, el tema pues nuestro, efectivamente, la diversificación de exportaciones y China, ¿no? Indudablemente pues como un socio estratégico es la salida, pero al mismo tiempo Estados Unidos pues había actuado en buena medida de regulador de un territorio complejo como el de APEC, es decir, las normas de propiedad intelectual, la seriedad en negociar tratados de libre comercio, pues Estados Unidos, y claro, poco se dice del El contenido respeto a verdadero del normas TPP. medioambientales. Por supuesto, ¿no? Entonces, en principio uno dice, sí, económicamente uno mira a China, pero la incertidumbre va más allá y la preocupación va No, más allá, sin ¿no? duda, y el impacto que va a tener en países como el nuestro, lo que haga o deje de hacer Trump, comenzando por su política contra los migrantes. Ya hay 11.000 peruanos expulsados de Estados Unidos en los últimos 10 años. ¿Cuántos más vendrán con Trump? Y entre esos 11.000 había gente que había cometido delitos y había gente que no. Ahora, Ahí hay un impacto real y la relación con México va a ser muy tensa y la sociedad americana va a quedar muy polarizada. Ahora, Kuczynski ya se había referido en su momento pues al tema Venezuela, él asumió pues un protagonismo fuerte y ahora directamente, de hecho, nos vamos a poner por todas las vías a que Trump construya un muro en la frontera con México, incluso llegaremos a las Naciones Unidas de ser necesario. Kuczynski toma posición también en este caso. Me parece importante que marque una señal de liderazgo, algunos lo reclaman internamente. Que no se meta. Que no se meta. Hay Está siendo consecuente. Yo creo que sí, yo creo que lo está haciendo como lo debe hacer un líder, marcando posiciones y tomando posiciones claras. ¿Y cómo lee lee las encuestas? Esta última de Ipsos que le da 51%, no baja tanto como en el caso de GFK, pero baja igual, de todas maneras. ¿Cómo lee las encuestas en términos del descenso de la popularidad? Sabemos que el caso Moreno fue una suerte de Big Bang, ¿no? que marca un antes y después. Pero ¿cómo se está conversando dentro del gobierno para revertir en todo caso la situación? Que Bueno, el descenso de las encuestas detectando no con continúe. mucho más celeridad eventuales casos Moreno, aún de menor cuantía, porque los hay en la administración pública y por eso hay que tener filtros muy precisos, se han redoblado después de Moreno. Sin duda el tema de la bancada afectará también en el sentido de que se ve que hay falta de unión en torno a los objetivos del gobierno, cuando no es eso lo que está sucediendo, Enrique. En la bancada estamos muy sólidos en la decisión de fortalecer y apoyar al gobierno en las iniciativas que tome, vinculadas a inversión en agua o en infraestructura, en grandes proyectos o en pequeñas obras. Así que hay una bancada sólida y se va a revertir con el trabajo eficiente, con la demostración, que es lo que ha ocurrido con este decreto de simplificación administrativa, el 274 me parece, que es facilitarle la vida al ciudadano. A usted no le pueden pedir un documento de identidad en una institución del Estado. El Estado que emite el documento le pide a uno la copia, ¿no? Y en algunos casos documentos legalizados, copias legalizadas. Pídasela a usted a René, oiga, en fin, cosas tan elementales como esas son las que y se supone que se va a seguir en esa línea, ¿no? Y se va a seguir en esa línea porque la voluntad, aparte de un país moderno, es una característica de un país moderno en realidad, es un Estado al servicio del ciudadano. Ahora mismo el Ejecutivo se supone que está cocinando lo que falta, se verá el impacto de estas normas, pero conseguido esto, ¿cuáles son las prioridades que debería tener el Parlamento para Guido Lombardi? Y yo creo que las prioridades que debe tener el Parlamento es fiscalizar la tarea del Ejecutivo, denunciar cualquier hecho irregular que se produzca en la administración pública. Creo que la tarea de legislar en temas cruciales ha sido delegada al Ejecutivo. Habrá que fiscalizar cómo el Ejecutivo utilizó esas facultades delegadas. Y creo que hay que impedir que se pueda dar marcha atrás o revertir reformas muy importantes, como la reforma de la vida universitaria, gracias a la ley universitaria. Hay una voluntad, hemos visto en el proyecto de Velázquez Gesquén, y hay
otros Le preguntamos a aliados. Miguel Torres la semana pasada y ellos decían, estamos evaluando. Claro, los votos tendrían para hacer lo que quieran con Lo que respecto quieran. a la SUNEDU. Pero lo Evidentemente, que la pasa, pelea es política y en la calle. Y ¿no? esto no es una alusión ni remotamente a Miguel Torres, que yo sé que está muy distante de eso, pero hay en distintas bancadas del Congreso intereses directamente vinculados Directos. al antiguo statu quo universitario que permitía casos como Los apristas lo tienen, el señor Ramírez, que ya no está Joaquín Ramírez, pero está Osías la Ramírez. Universidad Garcilaso es solo un ejemplo escandaloso, pero eso ocurre más o menos en todas las universidades. No podría haber un privadas. juego, porque el congresista Salaverry nos dijo que ellos estaban preparando, ¿no? Un proyecto de ley también, que no era desaparecer la SUNEDU como era lo de Velázquez Esquén, pero sí recortarle atribuciones, sobre todo en términos de acreditación, que es lo que hace SUNEDU. No podría haber ahí un juego en el cual el APRA dice, bueno, yo me voy con el proyecto extremo, así es. y de ahí el fujimorismo entra a decir, no, miren, vamos a tranquilizarnos, serenarnos, entremos con un intermedio. Yo creo que habrá que dar todas las peleas. Me voy de aquí a la Comisión de Educación, en donde probablemente se vea uno de esos proyectos, aunque está invitada la jefa del SUNEDU a exponer en la Comisión de Educación. Se ve también en la Comisión de Presupuesto hoy el presupuesto de educación, ya hay ahí la voluntad de hacer algunos recortes inexplicables. Están hablando del tema de consultorías, que ya está aclarado, entiendo yo. ¿no? Aclarado, ha sido básicamente para apoyar evaluaciones y demás, para apoyar gobiernos regionales y locales en temas de administración educativa. En fin, hay que estar muy vigilantes y habrá que dar la pelea en la comisión, en el pleno, y yo creo que también en las calles. Y esto no es llamar a la agitación, pero los estudiantes y los padres de familia son los principales interesados en que los logros de la ley Mora, que seguramente es perfectible en muchos aspectos, podamos arreglarla sin volver a la situación anterior. Hay una delgada desaparecer línea, el SUNEDU y juntar de nuevo a los rectores. Hay una delgada línea entre precisamente defender o salvaguardar el principio de autonomía, que para algunos está ya asegurado en la actual SUNEDU, pero hay este tema de que el Ministerio de Educación no controle, ¿no? La dirección de la SUNEDU, y no dice quién, PCM, ¿no? Uno dice, pues si estás hablando de supervisión pública, al que le toca es a ese sector. 7 integrantes, 5 son elegidos por meritocracia en concurso público. Y hay una delgada línea entre ellos y decir, bueno, entonces no, que ya no evalúe, ¿no? Claro. Porque que ya no acredite, y que ya no puede informar a los padres de familia y a los estudiantes sobre cuáles son las características del centro. ¿Se está durmiendo el Congreso con la reforma electoral? Yo creo que sí, yo creo que ahí hay un trabajo importante que está haciendo la Comisión de Constitución y todavía, y yo soy de los que piensa que la reforma electoral tiene que hacerse en paquete y no parcialmente. Y entonces quizá haya que darle un poquito de tiempo a la Comisión de Constitución para que emita un dictamen que pueda llegar al Pleno y podamos expandir el debate, socializarlo. Ahora, digamos, así como la SUNEDU o digamos la intención de eliminar la SUNEDU ocultaría bajo la excusa de la autonomía intereses económicos directos entre grupos políticos y universidades privadas, también podría decirse que en el caso de la reforma electoral lo que no quieren los partidos es que se les vean sus cuentas, es que se abran sus arcas, es que el ciudadano pueda saber quién, digamos, aporta dinero y para qué. Yo creo que se vio claramente en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde la información a la que se le da acceso no puede ser compartida con los organismos electorales. ¿no? Ahora, ¿qué le ha parecido la reaparición de Keiko Fujimori? Esto de la nefasta continuidad. Bueno, ya se ha hablado mucho de la depresión, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Yo no sé si el uso figurado de una expresión, yo creo que erróneamente, pero tampoco más allá de eso, el tono de esta presentación, de este balconazo, cuando ella habla de nefasta continuidad, ¿nos puede adelantar en algo lo que sería la relación con el fujimorismo de aquí en adelante? Para utilizar sus propias palabras, me decepcionó su reaparición. Yo creo que no está cumpliendo el papel que le corresponde de líder de la oposición y en ese sentido señalar carencias eventuales en la administración gubernamental y alternativas. Porque un líder de la oposición debería ser muy puntual, ¿no? O sea, es decir,
la responsabilidad de la señora Fujimori es que ella, si queremos verlo así, controla el Congreso, ¿no? Y claro, no sabemos qué dice la señora de estos temas de los que estamos hablando, SUNEDU, reforma electoral, urgencias. Por supuesto, le corresponde criticar al gobierno en términos de lo que ella pueda considerar sobre las facultades legislativas y si es rápido o si no es rápido. Pero no conocemos más allá de esto sus posiciones, ¿no? Sus líneas maestras de trabajo, de oposición y de propuesta, porque es evidente que está en campaña. No me pareció la mejor idea que apareciera inaugurando un local partidario, porque da cuenta de una actitud de campaña permanente que creo que tampoco es la que corresponde en este momento. Todavía en el Perú no aprendemos, ¿no? A esta que, claro, el destino, las urnas nos han puesto en una situación tan particular, ¿no? Un Congreso dominado por un poder y un ejecutivo por otro partido Eso político. Es parte de la reforma política, porque esto es resultado de la cifra repartidora. Que es también no cuestionable. Es resultado de una equivalencia entre el porcentaje de votos obtenidos. La tercera parte de votos y te vas con más mayoría, del 50%. ¿no? Pero a lo que iba es que, claro, en una democracia pues avanzada, los líderes de la oposición, yo recuerdo lo que era el juego político español, ¿no? En un momento donde tenías pues a Rajoy, ¿no? O a quien fuera, pasándole revista al gobierno permanentemente. Aquí es una cosa un poquito más genérica. Son gobiernos, ¿no? Sin parlamentarios, ¿no? Porque también. Después del ejemplo español valdría para el caso inglés, donde en realidad lo que hay es un gabinete en la sombra, es decir, hay el gabinete que está en el gobierno y el gabinete que eventualmente lo reemplazará, es decir, en el partido hay el responsable de salud, del interior, de relaciones exteriores, etcétera. Claro. Y entonces tenemos una línea de base sobre la Pero, que la por oposición ejemplo, aquí hay un problema que cuando el responsable del tema económico del fujimorismo, Elmer Cuba, que está a punto de asumir como director del BCR, critica las políticas del Ejecutivo. No es el único, ojo, hay un consenso entre un buen número de economistas que dicen que un ajuste fiscal no es lo adecuado. Pero el caso puntual de Cuba, ¿qué le merece, digamos, que él ha dicho no debería haber ajuste fiscal? Yo le tengo respeto profesional al señor Elmer Cuba. Creo que es un profesional correcto, pero ya elegido director del Banco Central de Reserva, después de haber sido jefe del Plan Económico de Fuerza Popular, debería abstenerse, ¿no? Porque allí va a haber... No hemos escuchado al señor de SUNAT, por ejemplo, al señor Shigeyama, que ha sido fujimorista, tener ningún tipo de opinión sobre determinadas políticas, ¿no? En fin, a Elmer de repente le va a costar dejar pues ¿no? su papel opinador. Pero lo cierto y de fondo es que las críticas se multiplican con respecto a la intención de un ajuste fiscal vamos a ver el gobierno. ¿Qué se está diciendo? Va a ser el primero que salga. Mañana tenemos una reunión de trabajo entre la bancada y el ministro de Economía y en realidad todo el equipo, ¿no? de asesores para que nos detallen el sentido específico de cada una de las normas y del conjunto del paquete que se viene. Torne ha querido en un momento también, digamos, decir, ok, la idea es bajar gasto por un lado o el tema del IGB, pero compensar con renta, ¿no? Esto de repente no se ha comunicado del todo, porque efectivamente el mensaje de un ajustón en circunstancias como esta probablemente no es el más, es que hay no un es tema, el más prudente, tributario, ¿no? Que no puede ser visto a corto plazo solamente, ¿no? Es decir, el efecto tributario inmediato puede ser una menor recaudación, pero si lo que tú logras con eso es que la inversión privada que viene deteniéndose hasta casi la parálisis se multiplique, has compensado. En el mediano plazo, una baja recaudación hoy por una recaudación mucho más interesante y constante mañana. Para terminar, Guido, insistir en el tema de Castañeda. Nosotros acabamos de presentar un informe sobre vecinos del proyecto Línea Amarilla que denuncian graves problemas de grietas e incluso viviendas a punto de colapsar. Las imágenes no mienten. Ellos dicen que han pedido información o una respuesta al municipio, no les ha llegado ningún tipo de respuesta. Esto se suma y por eso yo le planteo la pregunta en ese sentido. Ustedes habían reclamado también información al alcalde de Castañeda sobre el estado del centro histórico. Entiendo que tampoco... Hasta en 3 oportunidades, varios congresistas de la bancada
Alberto de Belaúnde, Gino Costa, yo hemos formulado preguntas precisas al alcalde que han sido respondidas por un funcionario de segunda categoría de manera genérica y absolutamente poco seria. Pero lo que está ocurriendo en Cantagallo verdaderamente es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y yo no quiero, pese a que creo que es el principal responsable, cargar las tintas solo contra el alcalde Castañeda. Es otra vez el Estado el que demuestra su incapacidad de funcionar, porque el alcalde Peramal del Rímac tiene la mejor voluntad del mundo, los propios, en fin, el asentamiento humano tiene ahí, es cierto, varias dirigencias que responden a intereses distintos. Claro, son comerciantes, son vecinos, ¿no? Algunos tienen origen Shipibo, otros tienen... Pero el hecho es que todo indica es que el proyecto de reubicación se había abandonado. Es evidente. Así es, ¿no? y O sea, que Campoy, hay que evaluar eso, el terreno donde actualmente está el asentamiento humano no parece el adecuado, no es relleno sanitario como se ha dicho, pero sí es un lugar de desmonte que no está debidamente compactado. Pero lo curioso es que para que podamos todos actuar, incluido el Congreso, incluidos los voluntarios que van a llevar donaciones, agua que se necesita, medicinas, ropa de abrigo, ya se están produciendo temas de violencia y de violencia en perjuicio de niños. Es decir, es una situación realmente en el centro de Lima. Aquí nomás. En el centro a la vuelta de del Palacio de Lima, Gobierno, a la vuelta Palacio. del municipio. Imaginemos lo que puede pasar en una situación similar un poco más lejos. Bueno, no se puede declarar en emergencia, porque el alcalde Castañeda no quiere la emergencia e INDECI, para poder declarar el grado 4 de emergencia, tiene que haber recibido primero. Entonces, es un enredo en el que por más buena voluntad que haya, y me consta que por parte del Ejecutivo, de Zavala, del Ministro de Vivienda, hay la mejor voluntad, los temas no se pueden resolver con la eficacia que requieren. Bueno, llamado de atención del congresista Guido Lombardi, muchas gracias por estar con nosotros. Ojo, además, Comisión de Educación hoy y la reunión de la bancada, ¿no? Que estaremos, ¿no? De la reunión de Perdones por el Cambio, que estaremos, digamos, muy interesados en luego poder comentar. Gracias por acompañarnos, Guido. Gracias a usted, Enrique. Buenos días. 8:02 de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.